Bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para Voces para la Libertad Sindical, el podcast impulsado por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, y el Centro de Apoyo para la Libertad Sindical, el CALIS. El día de hoy tenemos con nosotros a Carlos González. Él es trabajador de la empresa Draxton en Irapuato, Guanajuato. En esta empresa hay, al menos desde hace 2 años, una lucha por hacer valer el derecho a la libertad sindical y a la contratación colectiva. Carlos mismo fue víctima de un despido injustificado en junio de 2022 y bueno, esto de alguna forma pues fue marcando el inicio de este conflicto. Quisiéramos, Carlos, que nos pudieras platicar un poco los antecedentes, cómo surge, para poder ir conociendo más acerca de esta lucha que están librando las y los trabajadores de Draxton. Bienvenido. Así es, buenas tardes, Fer. Agradezco la oportunidad que se me está dando para exponer en esta plataforma el caso de Draston. Como tú misma lo comentaste, esto pues dio inicio hace aproximadamente 2 años que el detonante fue mi despido injustificado el 20 de mayo de 2022, en donde fui despedido injustamente por el simple hecho de no armonizar con el trabajo en equipo que hacía la empresa y el sindicato. Ese fue la justificación que dio la empresa para darme de baja. Entonces, pues a raíz de que todo fue injusto, me acerqué a Casa Obrera del Bajío, donde fui asesorado, fui apoyado, en el sentido de buscar mi reinstalación y, ¿por qué no buscar un sindicato independiente? En este caso, pues se buscó el proceso de mi reinstalación y buscarlo a través de una queja laboral del TEMEC que se metió a través del gobierno norteamericano, donde se investigó todo el proceso de lo que vino siendo mi despido injustificado. Y por otra parte, buscar un sindicato independiente a través de lo que acá en el estado de Guanajuato había logrado el sindicato Cintia en la General Motors de Silao, con el apoyo del Cintia GM. Entonces, en eso se enfocó mi lucha para poder buscar mi reinstalación. El TEMEC investigó el proceso por el cual fui despedido y encontró elementos suficientes para meter una queja laboral del TEMEC el día 31 de mayo de 2023, donde le exige a México y demanda a la empresa Draxton, que fue donde yo laboré, por el despido injustificado, violar la libertad sindical por el despido injustificado del que yo fui víctima. Entonces, procedió a través de la 11ª queja del TEMEC, que emitió el gobierno norteamericano y obligaba al gobierno mexicano a investigar las condiciones laborales en la empresa Draxton y el por qué se había dado un despido injustificado. Esto se investigó, duró aproximadamente 2 meses, 3 meses, y finalmente el gobierno mexicano llegó a la conclusión de que efectivamente yo había sido despedido injustamente y se habían violado los derechos laborales y sindicales. ¿Por qué sindicales? Porque yo en el momento de mi despido fungía con un cargo sindical, como representante sindical. Me despidieron por el simple hecho de defender a los trabajadores, de pensar diferente a como pensaba el sindicato patronal de CONACYM, que está instalado en Draston. Por eso fui despedido injustamente. Entonces, el gobierno mexicano encontró elementos y dio la razón al gobierno norteamericano. Efectivamente, hubo un plan de reparación y ese plan de reparación incluía mi reinstalación, respetándome todos mis derechos, que incluían respetando antigüedad y respetando mi salario caído, prácticamente todos mis derechos, y exigía pues mi reinstalación con mi antigüedad. Esto pues llegó a la conclusión de que el pasado 15 de agosto del año 2022,
yo fuera reinstalado para poder concluir de que efectivamente se había violado mi derecho, se había violado la libertad sindical ahí en Dragston y poder resarcir el daño por parte del gobierno mexicano, demostrar de que aunque se violó la libertad sindical, se estaba resarciendo el daño. Entonces, yo fui reinstalado el pasado 15 de agosto con todos mis derechos, con toda mi antigüedad, que hasta el momento pues ya cumplía con 13 años de antigüedad ahí en la empresa Draston y fue un gran triunfo, ¿verdad? Claro. Porque esto me lo compartió el representante de la Secretaría del Trabajo del gobierno mexicano, de que yo era el primer trabajador mexicano reinstalado bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Entonces eso fue un gran orgullo y es un gran ejemplo para demostrar a los trabajadores de que sí se puede, de que si se violan los derechos laborales, si se viola la libertad sindical, existe un mecanismo que está para proteger esa parte, está para hacerse cumplir los compromisos, los acuerdos internacionales de un tratado en el cual ningún país puede violar. Entonces, yo estoy profundamente agradecido con las organizaciones que me apoyaron, en este caso el SILAS, Casa Obrera del Bajío, el Cintia, que me estuvo apoyando en todo momento, y ese fue prácticamente el proceso que yo viví de lo que vino siendo mi despido como miembro de una representación sindical, en este caso CONACYM, que no me protegió, o sea, prácticamente estaba coludida con la empresa. A raíz de Porque eso, acá también decir, ¿no? Que justamente sienta un precedente para otras situaciones de despidos injustificados que al menos estén cubiertas por el mecanismo de respuesta rápida de poder ganar esas reinstalaciones, ¿no? Y quizá también mencionar que entiendo que entre las, digamos, otras cosas que incluía este plan de remediación en Dragston era justamente el que se pudieran desarrollar elecciones libres, ¿no? Y en ese sentido un poco entiendo que el siguiente paso, digamos, de la lucha fue pues buscar que realmente fueran las y los trabajadores quienes pudieran elegir libremente qué representación sindical quieren, ¿no? efectivamente, parte del plan de remediación era buscar que los trabajadores tuvieran elecciones libres para elegir al sindicato que los representara. En este caso, mientras yo estuve despedido, pues estuve fortaleciendo o dirigiendo un movimiento abanderado por el sindicato Cintia de la GM Silao para poder tener un sindicato independiente ahí en la empresa Dragston, ¿verdad? Entonces hubo por parte de la empresa algunas represalias que también fueron investigadas por el gobierno norteamericano y también se llegó a la conclusión de que hubo violaciones a a la organización de los trabajadores, al derecho que tienen de organizarse para poder tener el sindicato que ellos quieran. O sea, esto sí siento un precedente, como tú lo comentas. Entonces, una vez yo reinstalado, pues siguió el mismo rumbo de buscar un sindicato independiente con el apoyo del sindicato Cintia y buscando una titularidad ahí en la empresa Draston. Entonces se buscó eso, se buscó la titularidad con el apoyo de los trabajadores y finalmente se llegó a un recuento autorizado por el Poder Judicial, que iba a estar supervisado por el Poder Judicial y el cual le puso fecha el pasado 30 de noviembre, donde los trabajadores de Draston estaban citados a las urnas para poder decidir qué sindicato los representaba. Ahí era la oportunidad de que los trabajadores decidieran qué sindicato los iba a representar. Esto se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre de 2023, donde se emitió la fecha y los trabajadores tuvieron esa oportunidad y votaron teniendo una votación del 90 y tantos por ciento, ahorita no tengo el dato,
correcto, pero una buena participación de los trabajadores y donde el sindicato Cintia arrasó con la victoria, borrando por completo el sindicato que en ese momento era titular, por una diferencia de 100 votos y donde todo el proceso estuvo vigilado por una juez del Poder Judicial, todo estuvo dentro de regla y pues alcanzamos la victoria, o sea, estuvo el trabajador o los trabajadores convencidos de que querían un cambio y pues de tal manera que pues se logró esa gran victoria el pasado 30 de noviembre, ganando la titularidad del contrato colectivo el sindicato Cintia, amparados por el sindicato Cintia y pues nosotros iniciando como una nueva sección del sindicato Cintia, o sea, este fue nuestro gran logro. Yo he reinstalado, como te comento, y teniendo ese orgullo de haber logrado la titularidad y tener el respaldo de los trabajadores. Sí, no, y el dato lo tengo aquí a la mano, fue del más del 60% de trabajadores votando por el Cintia, ¿no? Entonces, esto además hay que decir, con la presencia de observadores, no nada más digamos, de las instituciones laborales mexicanas, sino incluso de la OIT. Entonces, había observadores internacionales, nacionales, funcionarios de las instancias laborales que tenían la oportunidad de dar fe en ese momento de si las cosas estaban ocurriendo bien, ¿no? ¿Y esto por qué lo decimos? Porque posterior a este recuento son el sindicato de la CONACYM, el sindicato que estaba previamente, que es un sindicato patronal, se ampara, ¿no? Ante el resultado. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Digamos, qué ha significado de retos esta situación? Porque entiendo que el problema actual es justamente que no hay sentencia respecto a ese amparo, ¿no? Aún no hay una resolución que pueda desecharlo o que incluso pudiera decir, bueno, va, está bien, sino que simplemente se le está dando largas, ¿no? Efectivamente, Fer, pasado la votación del 30 de noviembre, se emitió una sentencia por parte de la jueza que validó la elección. El pasado 12 de diciembre salió la sentencia donde nos declaraba victoriosos, nos declaraba titulares del contrato colectivo de la empresa Draston al sindicato Cintia, lo declaraba titular. Es más, sin embargo, el sindicato que había perdido el CONACYM tramposamente se amparó y el Poder Judicial aceptó el amparo, aceptándolo y teniendo efecto a partir del 2 de enero de este año. Amparo injusto, como te comento, porque pues no se respeta la decisión de los trabajadores. Yo creo que nuestra ley mexicana es tan generosa, desafortunadamente, que le permite a un sindicato perdedor ampararse y violar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en este año teníamos revisión contractual y nosotros como sindicato ganador no tuvimos o no tenemos la oportunidad de revisar contractualmente el contrato colectivo de nuestra empresa por el amparo que emitió el CONACYM y que le dio entrada al Poder Judicial eh, el pasado 2 de enero. Entonces, hasta la fecha, ya van 4 meses, ya vamos para 5 meses y el amparo no se ha desahogado. Hasta la fecha no hay una resolución que determine y que nos dé la titularidad del contrato colectivo. Como te comento, pues es parte de lo que viene siendo la generosidad que da las leyes mexicanas al sindicato perdedor, ¿verdad? Y deja desamparado a la mayoría, porque la mayoría de los trabajadores decidieron por un cambio y hasta la fecha no se ha respetado esa voluntad. Y Y por esperamos lo más de... tanto, el derecho a la libre sindicalización justamente queda pausado, ¿no? Está un poco en la congeladora por culpa de la lentitud en esta resolución. Y entonces, aquí un poco cabe pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué herramientas entonces realmente están para garantizar ese ejercicio de la libre sindicalización, el ejercicio de la negociación colectiva? Si tras haber conseguido un triunfo como este, en el que
mayoritariamente las y los trabajadores eligen un sindicato, no se les permite que sean sus representantes, ¿no? Efectivamente, o sea, un amparo injusto es un amparo injusto porque no nos permiten el desarrollo de la titularidad que ganamos por derecho de la mayoría de los trabajadores y pues es parte de lo que se debería de revisar porque pues esto ya va para largo, o sea, tenemos que esperarnos hasta que se desahogue un amparo para poder desempeñar como sindicato titular algo que es completamente injusto e ilógico. En planta, los trabajadores hacen el cuestionamiento de que pareciera como si fuéramos nosotros el sindicato perdedor, porque pues no tenemos esas facultades todavía, aunque ganamos. Entonces Claro. ya pasó mucho tiempo y yo creo que es parte de lo que se debería de revisar porque pues es totalmente injusto esto, pues para eso deberían de ser las leyes para garantizar que se respete la voluntad de los trabajadores. Sí, totalmente de acuerdo. Y Carlos, no sé si tengan como en puerta algo, ¿no? Es decir, qué medidas como de presión, no sé si están como también pensando, si hay alguna fecha límite para que las instancias correspondientes den la resolución o se pueden extender hasta que se les dé la gana, ¿no? ¿Cómo está un poco esta cuestión, digamos, en el futuro inmediato? De hecho, pues lo que debemos hacer y lo que tenemos planeado es exigir al tribunal, exigir el que salga la resolución del amparo. Es injusto, como lo comento, Fer, que hayamos ganado y hasta la fecha, ya pasado casi medio año, no podemos ejercer como sindicato titular. Entonces, no queda otra acción más que presionar al Poder Judicial para que dé el desahogo al amparo, o sea, dé la resolución pronta porque no podemos truncar los derechos de los trabajadores, no podemos tener la titularidad del contrato y dar la revisión contractual que nos correspondía este año a nosotros como sindicato titular del Cintia, y eso violenta los derechos laborales de los trabajadores, que en las urnas decidieron por un cambio y que se debe respetar esa decisión y que esa decisión no debe de demorar mucho tiempo. O sea, yo creo que aquí el tiempo juega en contra de nosotros y pues le da beneficios al sindicato perdedor porque fue un sindicato que perdió y es el sindicato actual titular y es el sindicato que va a negociar el contrato colectivo. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados y exigir a la autoridad de que dé resolución al amparo lo más pronto posible para poder ejercer los derechos de los trabajadores, la voluntad de los trabajadores que emitieron el cambio a través de las urnas el pasado 30 de noviembre. Sí, quizá algo que no mencionamos y que puede ser también relevante para entender que, digamos, el ánimo de la base sigue siendo, pues justamente exigir que entre Cintia como representante de las y los trabajadores es que tras esta revisión que mañosamente tuvo en sus manos, digamos, el sindicato perdedor, se llama una consulta que fue prácticamente desairada por los trabajadores, ¿no? Que no tuvo realmente mucha participación y que por lo tanto pues quedó nuevamente de manifiesto que la mayoría de los trabajadores no están con ellos y sin embargo, pues como bien dices, pues hace falta al parecer presionar al Poder Judicial para acelerar este proceso, ¿no? Que ya de por sí se tardó ya demasiado. Efectivamente, Fer, fue algo que de lo que se me pasó, pero sí rápidamente te comento, sí, el sindicato CONACYM tuvo esa oportunidad de revisar contractualmente el contrato, lo trajo a votación para los trabajadores y los trabajadores no estuvieron de acuerdo, no votaron esa resolución, esa negociación que hizo el sindicato CONACYM. Más del 60, casi el 70% no votó de los trabajadores porque no estaban de acuerdo en que el sindicato CONACYM hiciera la negociación. Entonces yo creo que aquí deja claro de que la mayoría de los trabajadores están en desacuerdo en que el sindicato CONACYM siga como titular del contrato colectivo y siga negociando
algo que ellos ya no tienen derecho. Pero más sin embargo, que el Poder Judicial es el que les está retardando, es el que nos está retardando nuestra victoria, nuestra resolución, y pues le da más beneficios al sindicato que perdió. Claro, indirectamente les está dando un aval, ¿no? Entonces sí, creo que pues es importante para quienes nos escuchan y que son parte de, ya de otras organizaciones sindicales independientes, pues llamar a hacer una presión juntos. No puede seguirse retardando esta situación, ¿no? Si bien en un principio decíamos, bueno, pues Draxton fue un ejemplo de cómo el mecanismo de respuesta rápida ha funcionado en distintos momentos y empresas en donde al ver violentados derechos laborales, específicamente de libertad sindical, negociación colectiva, pues estas instancias internacionales han permitido resarcir estos daños, ¿no? Pero el encontrarse nuevamente con obstáculos que tienen que ver con la legislación local, pues demuestra que si no es a partir de instancias internacionales, pareciera que los derechos de las y los trabajadores pues siguen estando un poco ahí a la deriva, ¿no? Entonces, pues Así, no puede ser que siga así. Por supuesto que desde aquí también respaldamos, ¿no? La lucha que están llevando y las acciones que vayan a desarrollar para presionar y pues nos sumamos a ese llamado de presión para que pues, al final simplemente se ejerza ese derecho a la negociación colectiva por parte de las y los trabajadores, ¿no? No sé, si así. quieras agregar algo más, adelante. No, pues agradecer el espacio que me estás dando para exponer el tema de Draston. Yo creo que esto debe ser ejemplo para que, pues, en cualquier empresa, en cualquier centro de trabajo donde los trabajadores, sientan que tienen violentados sus derechos, sientan que se está violando la libertad sindical, de que sí hay, posibilidades de lograr esa tan ansiada libertad sindical. Yo creo que allá hay más mecanismos, en este caso el mecanismo de respuesta rápida del TME. Está la situación de poder pelear una titularidad de un contrato colectivo, más sin embargo también hay áreas de oportunidad en lo que viene siendo la justicia laboral, que yo creo que ya será más tema de análisis para que se legisle en esa parte y de que un amparo no venga a truncar lo que ganamos por derecho, lo que los trabajadores exigen por derecho, porque es la voluntad de los trabajadores, es la voz de los trabajadores y es la que se debe de respetar. Entonces, pues nuevamente, gracias y para quienes nos escuchan, les esperamos en una próxima entrevista aquí en Voces para la Libertad Sindical. Gracias.